En la 4T son unos genios para distraernos a todos, ¿no? La verdad es que cuando nos damos cuenta ya estamos metidos en otro escándalo, en otra bronca o en otro distractor. Y luego han tenido suerte, por si se le llamara así, porque han ocurrido casos que les ayudan a distraer. Pero ocurren temas en paralelo que van erosionando así por dentro a la 4T. Muchos son escépticos, dicen, no, a Trump no les hace nada. Sí, sí les hace. Es como la osteoporosis en el cuerpo. Te ves bien por fuera, te puedes ver hasta fuerte. Y los huesos los tienes ya carcomidos, débiles. Y un día te desmoronas. Porque lo que te ayudaba a mantenerte, pues ya no te sostiene. Así le pasa a la 4T. Poco a poco va la corrupción y todos los escándalos en los que están involucrados. Hoy los vemos enteros, pero por dentro se los está carcomiendo. Y uno de los casos de los que no hemos hablado, pero además atinada columna de Carlos Loret de Mola, es el último juicio al hijo del Chapo. Bueno, no juicio, la última audiencia, perdón, del hijo del Chapo, donde se declara culpable incluso de haber secuestrado al Mayo. Y todo lo ha acomodado Estados Unidos de tal manera, pues se supone que traen un acuerdo y claro que iba a acomodar las cosas para que México deje de estar chingando porque ya le quitaron la narrativa antes a López Obrador y a Claudia Sheinbaum de que les dé Estados Unidos información sobre la detención del Mayo. Porque ya al final de cuentas, pues Estados Unidos no tuvo nada que ver, según el testimonio del hijo de López Obrador. Del hijo, bueno, es lo mismo, del hijo del Chapo. Aunque todos sabemos que sí tuvo que ver Estados Unidos, pero en papel, que es lo que pesa, ya tiene el descargo Estados Unidos. Y eso, cuando a Claudia Sheinbaum se le ocurra volver a cuestionar, pues lo único que se van a voltear a decir, hey, no fuimos culpables. Ahí lo dijo el propio narco. Pero hay un pendiente, no uno, varios. ¿Qué pasó con el asesinato del ex rector de la Universidad de Sinaloa? Porque según el testimonio del hijo, o sea, todo lo que atestiguó el hijo del Chapo, finalmente todo vino a confirmar la carta que el Mayo había escrito pocos meses después de haber sido detenido. Y si los hechos que el Mayo antes ya había denunciado y hoy se confirman por el testimonio del hijo del Chapo, pues entonces no se nos olvide que en la misma carta el Mayo dijo que ese mismo día había sido ejecutado el exrector al tiempo que a él lo secuestraban. Y recordemos también que intentaron simular que había sido asesinado en una gasolinera. Vimos aquí el video, fue de lo más falso, al grado que le costó la cabeza a quien tenía la fiscalía en aquel entonces y la Fiscalía General de la República de Gers Manero desmontó todo y evidenció que se había manipulado y que pues había intención de inducir que había sido asesinado en esa gasolinera y todo lo desmoronó. Pero al final de cuentas tampoco nos dijeron si es cierto lo que dijo la carta, lo que dice la carta del Mayo, y en la audiencia del Chapito tampoco se comentó. ¿Por qué digo esto? Porque si todo esto resulta que va construyendo un rompecabezas que ya está muy claro, falta una pieza principal, el gobernador de Sinaloa. Porque en la carta del Mayo dice que fue convocado para atestiguar un
un acuerdo entre el exrector y el gobernador que tenían un pleito político. Y el Mayo había sido convocado, pues se llevaba con los dos. De hecho, el mismo Mayo narra que en aquel momento a su gente le dijo: voy a ver al gober, lo cual también confirmaba que no era la primera vez que se reunirían el Mayo Zambada y el hoy gobernador Rubén Rocha Moya. Pero quédese pendiente sobre el testimonio que ha dado el Chapito. Y en una de esas, las audiencias van a continuar. Y en una de esas estaría muy interesante que en la audiencia se le preguntara al Chapito sobre el resto de los testimonios del Mayo, sobre la muerte, o mejor dicho, la ejecución del exrector. ¿Y por qué digo esto? Porque también el gobernador fue muy irresponsable en la forma en que manejó la información para deslindarse. Ya que lo primero que hizo fue hacer un video, recordemos todos, donde dijo que él estuvo en Estados Unidos. Y lo interesante es que ya llevaba hasta unos letreritos que puso. O sea, todo lo trabajó desde antes. O sea, fue muy espontáneo su video. Pero luego, también una investigación dio como resultado que el gobernador jamás fue a Estados Unidos, que sí estuvo en Sinaloa, y que quien originalmente fue a Estados Unidos fue una de sus asistentes que se llevó su teléfono. Es una chulada. Es el pendientito que tienen Rubén Rocha Moya. Y Rubén Rocha Moya debería de estar preocupándose de que el Chapito lo señale como parte del entramaje para haberle puesto la trampa al Mayo Zambada. Regreso porque es un tema que no habíamos platicado y, insisto, hay una columna excelente de Carlos Loret que habla al respecto. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Pónganse cómodos. Vamos a hablar en esta ocasión de el pendientito que tienen ahí en la 4T después de que se confirma que el Mayo Zambada sí fue secuestrado. Carlos Loret le llama el pendientito en el caso Mayo Zambada. Vamos a leer la columna tal cual y vamos haciendo comentarios. Hace 16 meses, el Mayo Zambada contó en una carta cómo lo secuestró el hijo del Chapo. El lunes, el hijo del Chapo relató el mismo episodio. Las dos versiones son casi idénticas, salvo por un detalle: el anzuelo. Solo en eso no coinciden. No es una contradicción menor, porque salpica a un gobierno de Morena en su involucramiento con el crimen organizado. ¿A qué reunión iba el Mayo Zambada con el hijo del Chapo el día que lo secuestró? Joaquín Guzmán López dice, según aparece en el documento de su declaración de culpabilidad, que la reunión era para mediar entre el hijo del Chapo y otras personas a quienes no nombra. En la carta que publicó el año pasado, el Mayo Zambada escribe que en esa reunión iba a mediar entre dos rivales políticos en Sinaloa, el gobernador morenista Rubén Rocha Moya y su principal opositor, Héctor Melesio Cuen, diputado electo de oposición. Cuen sí fue a la reunión, estuvo ahí y lo ejecutaron. El gobernador Rocha Moya ha dicho que él nunca supo de esa reunión, que él estaba en otro lado. Hasta ahí podría quedar el hijo del Chapo inventó todo para hacer caer a su padrino. Pero hay algo que no cuadra.
el gobierno del estado encubrió el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Es decir, encubrió que Cuen sí fue a la reunión y que sí estuvo ahí. La Fiscalía del gobierno de Rubén Rocha Moya anunció que a Melesio Cuen lo habían matado por robarle su automóvil en una gasolinera. Eso fue una mentira. ¿Por qué mintió? ¿Por qué si se supone que no tenía nada que esconder? ¿Por qué? ¿Por qué si según el gobernador ni fue a la reunión ni sabía de la reunión? El gobierno de Sinaloa mintió y trató de esconder que al secuestrar al Mayo Zambada, los hijos del Chapo ejecutaron al principal rival político del gobernador como si le hubieran pagado un favor. Esa mentira lo puso en evidencia nacional. ¿Quién lo iba a pensar? El entonces fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero. La fiscalía de Gers exhibió el montaje de la fiscalía del morenista Rubén Rocha Moya y hasta en un comunicado confirmó que Melesio Cuen murió en el mismo rancho en el que secuestraron al Mayo Zambada. Confirmó. O sea, que cayó el Mayo, cayó el Chapito, cayó la fiscal de Sinaloa, ya también cayó Gers, Cuen cayó abatido. Vamos, todos los involucrados han caído, excepto uno, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta parte es fuerte. O sea, esto que dice Loret es muy fuerte, ¿eh? Y hoy pareciera que no asesinaron al opositor de Cuen. En el gobierno de Sinaloa, lejos de sentirse corresponsables, actúan como si no hubiera nada pendiente ahí. La Fiscalía General de la República no ha vuelto a decir nada sobre el caso. La presidenta y los suyos cada que pueden respaldan al gobernador. La guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa continúa y Melesio Cuen ni quien se acuerde. No hay ningún detenido por su asesinato y claro, Culiacán sigue invivible. Esta parte es importante porque es muy obvio. Bueno, o sea, ya no hay nada de presuponer. Todavía cuando hicimos el video, la fiscalía todavía no daba su dictamen, la de Gers Manero. Aquí pusimos el video y lo estuvimos analizando y se veía más falso. Pero el hecho de que el Mayo dijera, no, ahí estaba Melesio y lo mataron, está cañón. Porque finalmente, pues aunque hubieran querido hacer el montaje, coincide con el mismo día. O sea, muere el mismo día que secuestran al Mayo. Es que todo apunta. Pero sí existía esta rivalidad entre Rubén Rocha Moya y Melesio Cuen. O sea, sí existía. Y se sabe que el Mayo tenía comunicación con los dos. Y se sabe que, bueno, hasta extraoficialmente, hasta donde se ha manejado, el hijo del Chapo le pide al gobernador que citara al Mayo para que ayudara y sea testigo de un acuerdo entre el gobernador y Melesio Cuen. A ver, si hubiera sido, esto es muy estúpido, a ver, si hubiera sido nada más un arreglo entre el hijo del Chapo para arreglarse con otras personas y que para eso querían la presencia del Mayo, eso es muy falso. Porque te llevas a las personas a la zona donde está el Mayo. Pues si era su ahijado del Mayo, se va el Chapito o sea, los citan con los que tenían que arreglar ahí delante del Mayo. O sea, en su entorno, en su hábitat, en la forma en que ellos se conducen. No es la primera vez que se reunían el ahijado y el padrino para arreglar cosas del negocio. Esta era especial, porque era arreglar un asunto del gobernador con su enemigo político, que además era también fuerte, Melesio Cuen. Y se requería de otro entorno. No ibas a subir al gobernador al territorio del Mayo. Tenía que bajar el Mayo al territorio donde pudieran estar estos dos personajes. El anzuelo fue ese, que el gobernador iba a estar.
¿Por qué protege quizá el Chapito al gobernador? O sea, ¿por qué no mencionó que la reunión se trataba de un supuesto arreglo entre Rubén Rocha Moya y Melesio Cuen? ¿Por qué? ¿Por qué no lo mencionó el Chapito? Yo tengo una teoría. A ver, esto es una teoría, ¿eh? A ver, yo creo que originalmente ya no lo quiso mencionar porque siguen existiendo acuerdos con el gobernador. Porque al final de cuentas el gobernador es la cabeza política de Sinaloa y como quiera los negocios siguen ahí. De hecho, Archibaldo, el hermano del Chapito, él sigue al frente del negocio. Y tan siguen al frente del negocio que siguen produciendo y siguen vendiendo, siguen exportando. Y por eso esta guerra tan brutal que tienen contra los mayitos. O sea, al final de cuentas, quizá los acuerdos para protección, para no abrirse otro frente, en ellos necesiten todavía la presencia del gobernador. Yo siento que por ahí va el tema, ¿eh? O sea, esta ya es una apreciación que tengo yo. ¿Por qué el Chapito entonces no habla del gobernador ahí? Pues porque simplemente el gobernador sigue siendo el gobernador. El hermano sigue operando, los negocios de la familia siguen operando y necesitan al gobernador. ¿Para qué demonios lo entregas en Estados Unidos si te es más útil teniéndolo en Sinaloa? Sencillo. Ahora, el gobernador de quien se cuida es de los mayitos. O sea, el gobernador no tiene pleito con los chapitos, ¿eh? El gobernador tiene pleito con la mayiza. La mayiza se la quiere cobrar porque hasta el día de hoy lo responsabilizan. Y ese es otro tema también interesante. De hecho, yo he leído varios, alguna vez se los comenté aquí, la forma en que duerme este señor. O sea, llega un momento en que se duerme en el palacio de gobierno, rodeado de militares, de policías, ni siquiera allá va a su casa. Ese señor sabe que la mayiza tarde o temprano le van a dar. Y recordemos el atentado que recientemente tuvieron con donde iba una de sus nietas. ¿Por qué entonces los mayos le quieren dar piso, como dicen? Lo quieren bajar, como dicen en el argot del criminal. ¿Por qué los mayos lo tienen en la mira? Pues porque lo responsabilizan de haberle puesto la trampa al Mayo Zambada. Esa es la lógica. Así que sí es un pendiente. Y el pendiente es que deben una muerte, la de Melesio Cuen. Vamos a ver hasta dónde llega. Por lo pronto Rubén Rocha Moya creo que está preocupado de que tarde o temprano aprieten más y termine saliendo a la luz que él fue el que convocó. A ver, ya salió a la luz, perdón, corrijo, ya salió a la luz, porque el Mayo en esa carta que envía lo dice tan claro. El gobernador lo citó para arreglar un problema político que tenía con Melesio Cuen. Y el mismo Mayo dice, a la hora que me secuestraron, en un cuarto anexo asesinaban al ex rector. Ya salió a la luz. Faltan dos cosas. O se hace justicia en Estados Unidos, porque en México lo dudo, o al gobernador un día lo van a atrapar sus pendientes. Y para el crimen no hay escapatoria, tarde o temprano te casan. Así que quizá más adelante sepamos la parte del pendientito que todavía tienen.
Yo hasta aquí lo quiero dejar. Vamos a estar platicando. Son temas que no, de pronto no se hablaron mucho porque viene una avalancha de información y a Morena le encanta distraernos, pero es interesante esto que ocurrió. Y que bueno, ya se le cayó la versión o el pretexto para estar cuestionando a Estados Unidos desde el Palacio. Estados Unidos oficialmente no secuestró al Mayo Zambada. Oficialmente. En fin. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike y nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos. Adiós, adiós, adiós.